Buenas tardes, bienvenidos a una clase de electrónica de potencia. Eh, estamos viendo acerca de los reguladores de fase. Reguladores de fase. Estamos viendo acerca de los reguladores de fase. Estos reguladores de fase, en los reguladores de fase nosotros vamos a estudiar los dispositivos de 4 capas que se llaman tiristores. Tiristores. Los tiristores son los DIAC, SCR y TRIAC. Estos son los tiristores. Son dispositivos de 4 capas, por lo que ya habíamos explicado en la clase anterior. Entonces habíamos comenzado viendo acerca de los DIAC. Habíamos estado viendo acerca de los DIAC. Aquí hay algo que está mal, y es que estos no son TRIAC, son tiristores. Lo voy a corregir, son tiristores. Entonces habíamos dicho que el diodo es un dispositivo de 2 capas, los transistores tienen 3 capas, y los tiristores, aquí otra vez está mal, los tiristores son dispositivos de 4 capas, ¿no? De esta manera. Entonces, estos tiristores son muy utilizados en electrónica de potencia. ¿Qué es electrónica de potencia? Es el control de grandes niveles de corriente, grandes niveles de voltaje, es decir, son los circuitos de potencia que alimentan, puede ser cargas como motores, hablamos de corriente alterna, ¿no? Cargas como motores en corriente alterna, como niquelinas, grandes niquelinas, todo esto que maneja gran cantidad de corriente se utiliza en electrónica de potencia. Tiristores. En electrónica de potencia. ¿Ya? Entonces habíamos comenzado viendo cómo... por cierto, otra cosa que habíamos visto es que los tiristores funcionan como conmutadores, pero conmutadores eléctricos o electrónicos. En cambio, los relés son conmutadores electromagnéticos. Esto quiere decir que tiene una parte mecánica que va a estar haciendo contacto y se va a estar despegando. Entonces, que esa parte mecánica tiene más posibilidad de fallar que la parte electrónica, y otra que estos conmutadores son más rápidos que los relés. Entonces habíamos comenzado a ver el SCR. El SCR no es más que un diodo, como ustedes lo ven aquí, es un diodo ánodo-cátodo, pero tiene un pin más, una línea más que se llama gate o puerta, ¿no? O compuerta, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los requerimientos del SCR para que pueda conducir, para que pueda el ánodo y el cátodo comportarse como un circuito cerrado? Los requerimientos son que primero la corriente polarice de manera directa a este diodo, es decir, la corriente ingrese por el ánodo, ¿no es cierto? La corriente ingrese por el ánodo para que se polarice de manera directa, y adicional a esto, el voltaje en el gate sea el voltaje que se requiere. En este caso, nosotros tenemos tiristores que se van a activar, voy a decir ahorita activar, con 30, con 40 voltios, con 30 voltios, ¿no es cierto? Pueden activarse con 20 voltios, entonces tenemos en todas las gamas, incluso pueden activarse con 5 voltios, ¿no es cierto? Esta comporta gate. En este caso yo he cogido los 60 voltios, un SCR de 60 voltios
de activación en la compuerta. Ahora, a este proceso, cuando ya nosotros tenemos, por ejemplo, lo que estoy explicando aquí es que nosotros tenemos esta onda alterna, ¿no es cierto? Esta onda alterna. En este punto, yo ya tengo una corriente que ingresa por el ánodo y que está polarizando a este diodo de manera directa. Pero no se va a polarizar hasta que este gate, hasta que este pin lleguen los 60 voltios. Entonces, cuando aquí lleguen los 60 voltios, recién ahí va a comenzar a conducir. Entonces, conduce. En este punto, llega a los 60 voltios y aquí comienza a tener menos de 60 voltios. Pero este SCR se queda enganchado. En este punto se queda enganchado y solo se desactiva cuando la corriente aquí es igual a 0. Cuando la corriente I, ¿no es cierto? Esa corriente I es menor o igual a 0, entonces se desactiva y se comporta como un circuito abierto, como lo vemos aquí. Entonces aquí la corriente llegó a 0, ¿no es cierto? Y ya se abrió. Entonces, ¿hasta cuándo se abrió? Hasta que nuevamente llegue a los 60 voltios, ¿no es cierto? En el gate. Llega a los 60 voltios y otra vez se queda enganchado hasta que la corriente que la está polarizando sea menor o igual a 0 amperios. ¿Ya? Muy bien. Ahora, esta acción donde el diodo comienza, donde el SCR, el tiristor, comienza a conducir, se llama disparo. Esta acción se llama disparo. Y este ángulo, ¿no es cierto? Porque hablamos de una onda senoidal, entonces esto se mide en radianes, en ángulos. Este ángulo de aquí donde se produce el disparo, ¿no es cierto? Se llama ángulo de disparo. Este se llama ángulo de disparo. Ángulo de disparo, ¿ya? Entonces nosotros aquí ya tenemos prácticamente una forma de onda, la que está en rojo, es la forma de onda, ¿no es cierto?, que nos da la salida de este SCR. Ahora vamos a ver un pequeño circuito de aplicación, y aquí tenemos un dimmer. Entonces, este dimmer, ¿no es cierto?, primero que tenemos una fuente AC que vamos a conectar a 110 voltios, ¿no es cierto? Este voltaje va a ser el voltaje 110 voltios RMS que llega a nuestras casas, a nuestros hogares. Tenemos nuestro foco, pero aquí vamos a tener nuestro circuito de activación. Entonces, ¿cómo funciona esto? La corriente en el ciclo positivo, en este ciclo de aquí, viene por aquí, ¿no? Viene por aquí, comienza a subir en ese sentido, ¿verdad? En ese momento, este SCR se encuentra como un circuito abierto, ¿no es cierto? Se encuentra como un circuito abierto. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? La corriente va a venir y va a circular exactamente por este ramal, porque aquí tengo un circuito abierto. El foco la corriente aún no llega para acá, sino que recién está aquí. Entonces, en ese punto, la corriente viene acá, y aquí lo que yo tengo es un divisor de voltaje en corriente alterna. Entonces en impedancias tengo un ZR y un ZC, un Z capacitivo, una impedancia capacitiva. Entonces prácticamente el voltaje del gate va a ser el voltaje en el capacitor. Entonces cuando el voltaje en el capacitor sea 60, que en este caso he considerado un SCR de 60 voltios de disparo, como voltaje de disparo, cuando el voltaje en el capacitor, ¿no es cierto?, sea 60, ¿no es cierto?, entonces el SCR se va a cerrar. Como se va a cerrar, lo puedo reemplazar con un circuito cerrado. Entonces, un circuito cerrado de esta manera, ¿no es cierto?, un circuito cerrado de esta manera, y lo que va a pasar es que la corriente en ese punto, cuando se cierra, ¿no es cierto?, cuando la corriente se cierra, la corriente viene toda por aquí.
es decir, todo se conduce por aquí, ¿verdad? La corriente se conduce por aquí. Y el voltaje que se entrega al capacitor es prácticamente este voltaje, ¿no? En los 60 voltios se cerró el SCR, por lo tanto comenzó a conducir, ¿no es cierto? Que es lo que está marcado de rojo. Y este voltaje que está aquí es el voltaje que se entrega netamente al foco, ¿no es cierto? Es el voltaje que se entrega netamente al foco. Y este voltaje, esa corriente, ese voltaje que se entrega netamente al foco. Ya. En este punto tenemos un error, porque si nosotros colocamos un cortocircuito en paralelo a una carga, la carga desaparece. Entonces el foco no está conectado de esta manera. El foco, para que pueda estar conectado de manera correcta, debe estar en este punto. Aquí debe estar el foco. Entonces aquí va a estar el foco, ¿no es cierto? Y ahora sí, cuando el SCR se cierra, ¿no es cierto? Cuando el SCR se cierra, toda la corriente obviamente ya no circula por aquí, sino que circula por acá, ¿no es cierto? Circula por aquí y está prendiendo el foco. Entonces, pero el SCR se cierra hasta, ¿no es cierto? Hasta que esta corriente llega a cero, hasta este cruce por cero. Cuando este cruce, cuando esta corriente, cuando esta I que viene por aquí ya es cero, entonces el SCR se abre, se comporta como un circuito abierto. Al comportarse como un circuito abierto, ¿qué es lo que sucede? Tengo 0 voltios en el foco. Como tengo 0 voltios en el foco, ¿no es cierto? Y no hay circulación de corriente por aquí, la corriente comienza a venir por acá, ¿no es cierto? En este punto, cuando llega a este punto, la corriente comienza a venir por acá y aquí comienza otra vez a ser el divisor de voltaje, y cuando el voltaje en el capacitor es 60 voltios, el SCR nuevamente se vuelve a cerrar, haciendo que otra vez se entregue al foco esta parte de aquí, donde conduce el SCR. Y así yo tengo un dimmer, el circuito de un dimmer con un SCR. Ahora voy a borrar esto para que quede el SCR de esta manera, ¿no? Y el foco ahí. Bien, esto era lo que habíamos visto en la clase pasada. Quiero ver rápidamente algunas aplicaciones del SCR. Quiero explicar algunas aplicaciones. SCR, algunas aplicaciones del SCR. Y una de las aplicaciones del SCR, es que es la siguiente. Nosotros podemos tener podemos tener en el SCR, ¿no es cierto? Podemos tener en el SCR, mucho ojo que este SCR es un diodo, ¿no? Un diodo que tiene una compuerta de activación o una compuerta de disparo. Entonces, el diodo puede trabajar en corriente alterna como en corriente continua. Simplemente se va a polarizar, ¿no? En corriente alterna y en corriente continua. Entonces, ¿qué es lo que pasa si yo tengo este SCR, ¿no es cierto?, en corriente alterna, y voy a hacer que este SCR se active con voy a escoger un SCR que se active con un mínimo de 1 voltio, que puede pasar, ¿no? Entonces, lo que va a pasar es que si yo conecto este SCR a una fuente, ¿no es cierto? Voy a hacerlo un poco más grande. Conecto el SCR a una fuente y a la fuente conecto un tipo de alarma, ¿no es cierto?, como un buffer, de esta manera, ¿verdad? Y el ángulo de disparo, perdón, la compuerta de disparo
yo la coloco en un tanque de agua, puede ser, ¿no es cierto? De esta manera, así. Y aquí pongo que esto es 12 voltios, ¿no es cierto? Puede ser 9 voltios, es un circuito. Entonces aquí yo tengo mis electrodos, estas puntas de aquí, ¿verdad? El agua comienza a subir. El agua comienza a subir, no conduce, no hay paso de la corriente, por lo tanto la corriente que viene por aquí, ¿no es cierto? Por aquí no puede venir porque por aquí yo tengo un circuito abierto, ¿verdad? Por acá tampoco puedo venir porque tengo un circuito abierto aquí, ¿no es cierto? Pero el agua comienza a subir, sube, 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 hasta que cubre los dos electrodos. Entonces el agua de alguna manera es un conductor. Entonces cuando sube y toca los dos electrodos, yo ya tengo circulación de corriente aquí, ¿no es cierto? Y esta circulación de corriente ya produce un disparo aquí, es decir, ya produce acá, ¿no? Entonces, como esta corriente está viniendo por aquí y esta corriente solo llega hasta aquí y aquí se encuentra como un circuito abierto, pero como ya tengo la corriente de polarización hasta este punto y además tengo la activación en mi gate, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se convierte esto? Se convierte en un circuito cerrado. Se cierra el circuito, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿qué pasa con mi buffer? Comienza a sonar, a emitir un tipo de alarma. Aquí también yo podría poner, en vez de un buffer, podría poner una señal que entre a un Arduino, ¿no es cierto? Entonces tranquilamente yo podría decir, bueno, aquí yo voy a poner la entrada digital de Arduino, ¿no es cierto? Una entrada digital a Arduino, indicando que ya tengo el nivel necesario, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hice con un SSR? Hice una aplicación de nivel. Ahora, el mismo circuito, algo similar, puedo ocuparlo para, para un detector de humedad. Entonces yo voy a tener un detector de humedad, ¿no es cierto? Aquí tengo mi buffer, que es una alarma en realidad. Voy a tener mi SSR, ¿no es cierto? Mi SSR. Voy a conectar el SSR así, de esta manera. Perdón, nunca va a funcionar ahí, ¿no? En realidad tengo que poner en serie el SSR con el buffer, tengo que ponerlo en serie. Entonces aquí va a estar el SSR de esta manera. Y esto sí lo voy a conectar, lo voy a conectar a tierra. Entonces acá yo voy a tener 12 voltios, ¿no es cierto? 12 voltios. Aquí voy a conectar esto a tierra, ¿no es cierto? Para hacer una señal de referencia. Muy bien, mucho ojo con lo que voy a hacer. Vamos a poner una resistencia. Vamos a poner, en este caso, vamos a suponer que es un cultivo. Entonces en este cultivo vamos a colocar esta línea de 12 voltios aquí, ¿no es cierto? Con un electrodo y una patita acá, que como ya no es agua, sino es humedad, voy a tener menos corriente porque la resistencia va a ser un poco más grande. Entonces voy a utilizar una configuración de transistores Darlington. Entonces, ¿cómo es una configuración de transistores Darlington? Es simplemente así, ¿no? Simplemente así, con mutuo colector con colector.
¿no es cierto? Y el emisor lo conecto a la base, ¿no es cierto? Lo conecto a la base y prácticamente ahí ya tendría mi señal. Aquí normalmente en la configuración Darlington se coloca un capacitor. Este capacitor es simplemente para que funcione, ¿no es cierto? Entonces, listo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es lo siguiente. Mi corriente está viniendo en este sentido, ¿no? Recordemos que es como que yo tuviera aquí 12 voltios, pero acá está la referencia tierra, ¿no? Entonces, mi corriente está viniendo en este sentido, ¿verdad? Estos transistores están en saturación. Para que los transistores puedan conmutar, necesitan haber una corriente de excitación en la base, es decir, necesita tener una corriente en este punto. Entonces, aquí tenemos un circuito abierto porque no hay corriente acá. Entonces, como no circula por aquí, venimos por acá, ¿no es cierto? Entonces, aquí, si está demasiado seco, no hay circulación de corriente. Aquí, como estos 12 voltios siempre van a intentar ir a tierra, está viniendo por aquí, ¿no es cierto? Pero aquí tenemos un circuito abierto en este momento. Entonces, como tenemos un circuito abierto, la corriente que pasa por aquí también es cero. Entonces, ¿qué pasa cuando la humedad aquí se aumenta? Aumenta la humedad. Aumentamos la humedad aquí. Suficiente humedad para que comience a conducir una pequeña corriente, una corriente en el orden de posiblemente de los miliamperios, ¿no es cierto? Una pequeñísima corriente de los miliamperios, ¿no es cierto? Pero que logra polarizar este transistor, que en realidad es un diodo que está desde este punto hasta este punto, hay un diodo. Entonces logra conmutar o logra polarizar directamente este diodo, ¿no es cierto? Si eso logra pasar, si eso pasa, entonces se convierte aquí en un circuito cerrado, ¿no es cierto? Se convierte en un circuito cerrado y pasa la corriente acá, a este transistor de acá. Como pasa la corriente a este transistor de acá, también se convierte en un circuito cerrado. Vamos a hacerlo con lápiz, más fácil. Entonces la corriente viene por aquí, ¿no es cierto? Viene por aquí, ¿verdad? Y viene por aquí. ¿Qué hace? Dispara el SCR y en este momento el SCR se convierte en un circuito cerrado y como se convierte en un circuito cerrado, este buffer, ¿no es cierto? Este buffer lo que hace es comenzar a sonar. Buffer es que comienza a sonar, es un parlantito que comienza a sonar. Que tranquilamente podríamos igual tomar como una señal de Arduino, ¿no? Es decir, aquí en vez de poner una alarma como un buzzer, un buffer, ¿no es cierto? Podríamos poner, decir que esto va a una señal de Arduino de esta manera, ¿no es cierto? Una señal de Arduino de esta manera. Y lo que me hace es indicar o el Arduino recibe y me dice, hay suficiente agua, ¿no es cierto? Hay suficiente agua o la tierra está suficientemente húmeda y con el Arduino, ¿no es cierto? Ingresa al Arduino, puedo mandar a apagar una electroválvula para que deje de regar el suelo, en este caso, ¿no? Ahora, una cosa interesante o una cosa importante, aquí estaba para la clase de hoy. Una cosa importante de los SCR, ¿no es cierto? De los SCR, ¿no es cierto? Que los SCR usualmente se utilizan en corriente alterna. Entonces, yo puedo tener el SCR de la siguiente manera. ¿Ya? Entonces, esa fuente AC
esta fuente AC, voy a suponer que es una fuente de 50 voltios RMS, ¿no es cierto? Entonces se va a comportar así, ¿no es cierto? Listo. Ahora, voy a suponer que ese voltaje del gate, ¿no es cierto? Ese voltaje del gate, el voltaje del gate, se activa con 5 voltios, ¿verdad? 5 voltios, un pulso de 5 voltios. Entonces, yo ese voltaje de gate, yo lo puedo activar cuando yo quiera. Entonces lo voy a poner aquí. Y aquí va a estar, este es mi voltaje VAC de entrada, ¿no es cierto? Y acá va a estar mi voltaje, el voltaje del gate, ¿ya? Entonces yo puedo decir, justamente en este punto de aquí, necesito que te actives, ¿no es cierto? Entonces, justo en ese punto, ¿no es cierto? Cuando se activó el gate, ¿no es cierto? Se disparó el gate, 5 voltios, se mantenía en cero, ¿no es cierto? Aunque ya estaba siendo polarizado, se mantenía en cero, ¿no es cierto? Aunque ya estaba llegando, estamos en este semiciclo positivo, entonces, aunque I, ¿no es cierto? Estaba llegando hasta aquí, pero aquí había un circuito abierto, ¿verdad? Aquí había un circuito abierto. En ese punto donde se disparó, ¿no es cierto? Que puede ser con un Arduino, donde se disparó, comienza a conducir. Entonces yo solamente tengo que darle un pulso, ¿no es cierto? Un pulso, no tiene que quedarse enclavado ese pulso, solo tengo que darle un pulso y comienza a conducir. Entonces comienza a conducir, a conducir, a conducir. Este SCR se queda enclavado, no importa si es que ya no hay los 5 voltios, ¿no es cierto? Solamente tengo que darle un pulso y él se queda enclavado hasta que esta corriente que pasa por aquí, la corriente que polariza al diodo del SCR, llega a ser 0 o menor a 0, entonces llega hasta este punto. En este punto la corriente es 0, ¿no es cierto? Por lo tanto se queda ahí, no va a conducir en el semiciclo negativo, ¿ya? No va a conducir en el semiciclo negativo. Como no va a conducir en el semiciclo negativo, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Mantengo esto en 0 y con el Arduino yo digo, bueno, voy a activarlo un poco antes. Voy a activarle por aquí, ¿cierto? Y aquí es justo por aquí. Entonces, lo activé cuando yo quise, ¿no? Entonces, se mantuvo en 0 y aquí justo, bueno, en realidad es antes, ¿no? Bueno, en realidad es antes. Vamos a hacerlo. Hagámoslo bien. Entonces, en realidad se activó un poco antes. Entonces se activó por aquí. Donde se activa el pulso. Justo ahí se activa. Entonces se activó ahí, ¿no es cierto? Y se activó un poco antes porque yo quise, ¿no? Porque yo controlé el ángulo de disparo y se quedó enclavado, ¿ya? Y siguió la onda, ¿no? Siguió su onda. Entonces, la parte que voy a rayar, esa parte, ¿no es cierto? Prácticamente es el voltaje que se entregó, ¿no es cierto? Y obviamente va a seguir en los semiciclos de acuerdo a lo que yo dispare. Entonces, ¿de qué depende? Rápidamente, ¿de qué depende la conducción del SCR? La conducción del SCR depende que esta I, ¿no es cierto? Dibujemos el SCR. ¿De qué depende la conducción del SCR? Depende que la corriente, ¿no es cierto?, polarice directamente al diodo, es decir, la corriente ingrese por el ánodo para polarizar, ¿no es cierto?, ingrese por aquí la corriente y que el voltaje gate cumpla con los requerimientos de acuerdo al SCR. Entonces, otra vez les digo, el voltaje gate, el voltaje de la compuerta,
puede ser 60, depende del SSR, ¿no? 60, puede ser 40, puede ser 30, 20, puede ser 10, 5, puede ser 1 voltio, ¿no es cierto? Entonces, si es 1 voltio, en realidad son SSRs bastante pequeños, ¿no es cierto? Si es SSRs de mucha potencia, entonces van a ser voltajes un poco más altos, ¿no? Ahora, una característica del SSR es que el SSR funciona para grandes potencias. Grandes potencias, voy a poner aquí características. Entonces, para altas potencias. Altas potencias. Funciona para altas potencias. Y otra de las características del SSR es que solo, bueno, como ustedes ya saben, ¿no? Solamente se polariza en los hemiciclos positivos, ¿no? Solo se polariza. En realidad es un diodo que se controla con un gate, ¿no? Con una puerta, ¿ya? Es un diodo que se controla con una puerta. Y eso es todo lo que hay que decir del SSR. Ahora vamos a estudiar el DIAC. El DIAC. Por cierto, antes de pasar se me estaba olvidando una cosa, y es que esta configuración de transistores en cascada se llama configuración de transistores en cascada. Toda esta configuración de aquí es una configuración de transistores Darlington y sirve para amplificar. Entonces, como tengo una corriente demasiado pequeña que viene por aquí, una corriente bien pequeñita que viene por aquí, lo que realmente estoy haciendo es amplificar, hacer una etapa de amplificación. Entonces esa corriente, la corriente que pasa por aquí se amplifica un poco acá y se amplifica para que pueda disparar el SSR, ¿ya? Eso es lo que realmente está pasando. Bien, vamos ahora sí con el DIAC. Bien, el DIAC tiene la siguiente forma. El DIAC tiene la siguiente forma. El DIAC tiene la siguiente forma, ¿no es cierto? Y como ustedes se darán cuenta, el DIAC es, lo que realmente es el DIAC, es un diodo de corriente alterna. Eso significa DIAC, diodo de corriente alterna, ¿ya? Entonces, hacer un diodo de corriente alterna, el DIAC, lo único que, bueno, tiene algunas características. La primera característica es que no tiene polaridad. No tiene polaridad. No tiene polaridad, ¿no es cierto? Otra característica es que no conduce hasta más o menos hasta vamos, bueno, ese voltaje es un voltaje aproximado, ya les voy a decir por qué, 30 voltios, pero hay un DIAC que sí se baja hasta los 28 voltios, entonces por eso digo hasta los 30 voltios, porque más o menos a los 28 sí hay un DIAC. Y otra cosa es que conduce, bueno, cuando está polarizado, ¿no es cierto? Cuando se polariza,
cuando está polarizado, ¿no es cierto? Una vez que está enganchado, conduce hasta que la corriente, ¿no es cierto?, que está polarizando al diodo sea menor que la corriente de polarización, que vamos a llamarle I sub H, ¿ya? Entonces ahí se abre el diodo y aquí se cierra. Entonces vamos a verlo muy rápidamente. Vamos a ver muy rápidamente. Bien, entonces, bueno, aquí en realidad es corriente de mantenimiento, es M sub M, perdón, I sub M, ¿no? Entonces, vamos a ver, un circuito rapidísimo es, voy a poner un DIAC. No. Bueno, ahí está. Y voy a tener aquí una resistencia, ¿no es cierto? Y aquí voy a poner resistencia de carga. Este es mi DIAC, ¿no es cierto? Por ejemplo, en los DIAC hay una... En los DIAC hay una numeración donde pone D, DB3, DB4. Entonces DB3 aguanta 30 voltios. O sea, es lo que había dicho, ¿no? DB4 aguanta 40 voltios. Entonces, más o menos comenzamos desde los 30 voltios. Entonces voy a poner aquí una una fuente de 80 voltios en AC, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo se va a comportar el DIAC? El DIAC se va a comportar si yo tengo mi fuente aquí. Ahora sí. Este es el tiempo, este es el voltaje, ¿no es cierto? Este es mi voltaje de entrada, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Esto se va a mantener como un circuito abierto. Esto se mantiene como un circuito abierto hasta que llegue a los 30 voltios. Entonces recuerden que aquí nosotros tenemos, perdón, aquí es 80 voltios. 80 voltios. Entonces yo aquí tengo 80 voltios. 80 voltios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando comienzo en 0, ¿no es cierto? No tengo 30, entonces solo va a conducir cuando llegue a 30. Entonces sube, sube, sube. Voy a suponer que aquí es 30 voltios, ¿no es cierto? Y aquí es menos 30 voltios. Menos 30 voltios, entonces aquí es 30 voltios y menos 30 voltios, ¿no? Acá es menos 80, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, aquí en este punto, ¿no es cierto? En este punto, comienzo en 0, como no llega a los 30 voltios, me mantengo en 0. Cuando pum, llega a los 30 voltios, comienza a conducir. Entonces aquí recién comienza a conducir. Y comienza a conducir, ¿no es cierto? En esos 30 voltios se queda enganchado como el SCR. Se queda enganchado y solo se desactiva cuando la corriente de la fuente, ¿no es cierto?, es menor a la corriente de mantenimiento, es decir, a la corriente de polarización, a la corriente mínima. Esa corriente de mantenimiento es la corriente mínima de polarización que necesita un diodo. Entonces, en este caso, cuando la corriente más o menos es 0, ¿no es cierto? Cuando la corriente es 0, hasta ahí se polariza. Ahora,
Se queda en cero otra vez, como esto no tiene polarización, hasta que llegue a menos 30 voltios. Entonces, en este caso, más o menos por aquí llega a los menos 30 voltios y se queda en cero, ¿no es cierto? Se queda en cero hasta que el voltaje llega a los menos 30 y otra vez comienza a conducir, ¿no es cierto? En la parte negativa se queda igual enganchado, ¿verdad? Se queda enganchado hasta que igualmente llega a los 30 voltios, viene, se queda enganchado, ¿verdad? Hasta que llega a los 30 voltios y funciona así, de esa manera, ¿ya? Entonces, así es como funciona el DIAC. El DIAC es bastante simple. Prácticamente el DIAC son dos diodos, ¿no es cierto?, contrapuestos. El DIAC son dos diodos contrapuestos. La facilidad del DIAC es que puede conducir en semiciclos positivos y en semiciclos negativos, que se puede activar con, en este caso, si cojo el DB3, con menos 30 voltios, perdón, con más 30 voltios para el semiciclo positivo y con menos 30 voltios, ¿no? Lo único que desactiva el diodo es cuando llega a cero, cuando el voltaje llega a cero, ¿no? Cuando el voltaje llega a cero se desactiva el diodo. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a seguir teniendo el mismo comportamiento. Vamos a seguir teniendo el mismo comportamiento de esa manera, ¿ya? Entonces, se puede ver claramente que todo lo que conduce es esta parte de aquí, ¿no? Es esta parte de aquí, ¿no es cierto? Es todo lo que conduce. Y las partes que voy a pintar con otro color son las partes que no conducen. Entonces estas partes de aquí que voy a resaltar con otro color son las partes que se quedan sin conducir, ¿no? Entonces, prácticamente así se vería el DIAC conduciendo, ¿no? Bien. Una aplicación del DIAC. Una aplicación del DIAC es que el DIAC se lo utiliza bastante para disparar el último tiristor. El tiristor TRIAC. El tiristor TRIAC. Entonces el DIAC, como tal, ya tiene en sí el DIAC de esta manera ya tiene una reducción de estos voltajes pequeñitos, ¿no? Tiene reducción de estos voltajes pequeñitos. Entonces, por ejemplo, yo podría poner un DB40 y obviamente lo que voy a hacer es, por ejemplo, voy a dibujarlo aquí. Entonces, si yo pongo un DB40, posiblemente llegue, o sea, pase menos voltaje, ¿no? Pase menos voltaje. Pase un voltaje así, ¿no es cierto? Entonces, prácticamente ya estoy haciendo un reductor de onda. Entonces, va a pasar menos voltaje, miren. Entonces ya estoy haciendo un control de fase, ¿no? Es decir, no está pasando todo el voltaje en alterna, está pasando simplemente una pequeña porción del voltaje, si pusiera yo el DB40, ¿no? Entonces, si yo pusiera el DB4, que el DB4 se activa a los 40 voltios. Entonces, si yo pusiera el DB5 a los 50 voltios, ¿no es cierto? Entonces yo ya estoy haciendo aquí con un TRIAC de esta manera, así simple y sencillo. Yo ya estoy haciendo un control de fase, ¿no es cierto? Porque no está pasando toda la fase, porque estoy restringiendo el paso de una fase importante. Entonces estoy haciendo un control de fase con un simple diodo, ¿no es cierto? Ahora, este DIAC
no me permite controlar el disparo. O sea, este DIAC funciona solito, no tengo que controlar el disparo como si lo hacía en el SSR, ¿no? En el SSR sí yo controlo el disparo con el gate, ¿no es cierto? Y yo prácticamente determino cuál es el ángulo, ¿no es cierto? En el SSR, cuál es el ángulo de disparo. En el DIAC yo no controlo eso, yo solamente controlo qué dispositivo voy a usar, si es el DB3 o el DB4 o el DB5, y de acuerdo a eso yo restringo el paso de la onda, ¿ya? Eso es con respecto al DIAC. Ahora el DIAC tiene unas aplicaciones bastante interesantes. Por ejemplo, la siguiente aplicación. Entonces tenemos una fuente. Esta es una aplicación del DIAC, ¿no? Tenemos una fuente. Vamos a poner bien, esta es una de las aplicaciones y les voy a explicar en dónde se utiliza esta aplicación. Este es un diodo rectificador, ¿no es cierto? Voy a poner aquí el DB3. Y aquí, bueno, esta es una protección del diodo, por lo tanto podemos poner de 330 ohmios, ¿no es cierto? Y este va a ser un simple LED, ¿no es cierto? Un simple LED. Aquí voy a poner unos 10 microfaradios, ¿ya? Bien, y aquí voy a poner los 120 voltios, ¿no? Los 120 voltios RMS. Entonces, no sé cómo salió. Bueno, para la explicación vale. Entonces, vamos con este primer diodo, ¿no? Este diodo de aquí es un diodo rectificador, por lo tanto vamos a trabajar solo en el semiciclo positivo, ¿no es cierto? Entonces comenzamos por aquí, ¿no es cierto? La corriente circula en este sentido, ¿verdad? Viene por acá, ¿no es cierto? Acá yo necesito 30 voltios, que voy a anotar aquí, 30 voltios para que pueda comportarse como un circuito cerrado. Mientras tanto será un circuito, por el momento será un circuito abierto, ¿no? Listo. Entonces, la corriente no viene por acá porque tiene un circuito abierto, pero sí viene por aquí. Entonces, ¿qué es lo que hace la corriente? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que hace la corriente? Comienza a cargar el capacitor, ¿no es cierto? Comienza a cargar el capacitor. Entonces el capacitor comienza a cargarse. Entonces, en este caso, el capacitor lo que almacena es carga eléctrica. Entonces la carga eléctrica se ve como, en este caso, si la corriente ingresa por este lado, la carga se pone positiva por aquí y negativa acá, ¿no? Entonces se comienza a cargar así. Y lo que voy a dibujar en rojo es la carga del capacitor. Entonces el capacitor comienza a cargarse. ¿De qué depende esa curva de carga? Depende de la
esa resistencia de aquí, ¿no? Si esta resistencia es más alta, más lenta va a ser la carga del capacitor. Si esta resistencia es menos lenta, si esta resistencia es más baja, más rápido se va a cargar el capacitor. Si es más alta, más lento se va a cargar el capacitor. Entonces, aquí yo tengo, si es 110, si es 120, ¿no es cierto? Mi RMS, mi voltaje pico va a ser igual a 171 más o menos, ¿no es cierto? Entonces aquí va a llegar a 171 voltios en voltaje pico, ¿no es cierto? Y voy a suponer que como es de 30 de V3 a los 30 voltios, entonces voy a suponer que por aquí más o menos es 30 voltios, ¿no es cierto? Aquí es 30 voltios, entonces mucho ojo con estos 30 voltios. Entonces, en el primer ciclo, ¿no es cierto? Este capacitor se cargó hasta este punto, ¿no es cierto? De repente, aquí el capacitor ya no recibe, se queda en cero, ¿no? Porque este diodo prácticamente borra estas partes, los semiciclos negativos los borra el diodo, ¿no es cierto? Entonces se queda en cero. No se descarga porque no tiene dónde descargarse, ¿no es cierto? No se descarga porque no tiene dónde descargarse, porque de hecho aquí hay un circuito abierto en estos semiciclos negativos, aquí hay un circuito abierto, entonces no hay circulación de corriente, entonces se mantiene ese voltaje. El capacitor es capaz de mantener ese voltaje. Viene el segundo semiciclo, ¿no es cierto? Y en el segundo semiciclo el capacitor sigue cargándose, pero sigue cargándose a partir del voltaje anterior, entonces se vuelve y se carga, ¿no es cierto? Y cuando de repente, plum, llegó a los 30 voltios en este punto. Como llegó a los 30 voltios, ¿no es cierto? Cuando llegó a los 30 voltios, aquí hay 30 voltios, ¿no es cierto? Porque es el capacitor, aquí hay 30 voltios, ¿no es cierto? Si aquí hay 30 voltios, esto se convierte en un circuito cerrado, ¿no es cierto? Esto se convierte en un circuito cerrado. Como se convierte en un circuito cerrado, ahora sí, ¿no es cierto? Ahora sí, en este semiciclo negativo, esto está abierto, entonces prácticamente esto se borra porque el diodo está abierto, ¿no es cierto? En este semiciclo negativo se abre el diodo, ¿no es cierto? Entonces no hay circulación de corriente para acá, pero la corriente que voy a dibujar con otro color, la corriente del capacitor, ¿no es cierto? Y de hecho estos 30 voltios vienen y se descargan en el diodo. Entonces se descarga en el diodo, esta corriente se descarga en el diodo, ¿no es cierto? Esta corriente se descarga en el diodo y obviamente se descarga de esta manera, así, ¿no es cierto? Tal vez más lento, más rápido. Pero a mí lo que me interesa es cuánta corriente cae en ese punto o qué voltaje consume esta carga, ¿no es cierto? Que es el diodo con esta resistencia. Entonces, lo que realmente consume es esto. Eso, ¿no es cierto? Y otra vez comenzamos en cero y otra vez comienza a hacer lo mismo, ¿no es cierto? Se carga, ¿no es cierto? Se mantiene, otra vez se carga y en este punto otra vez se conduce el diac, ¿no es cierto? Y se descarga, ¡pum! Se descargó, entonces otra vez, ¿no es cierto? Y si sigo haciendo, ¿no es cierto? Viene otra vez, se mantiene, viene otra vez, ¿no es cierto? Y en ese punto donde es 30 comienza a conducir el diac y otra vez se descarga y el voltaje que entrega, la corriente que entrega es lo que se pinta. Entonces miren, con este circuito de aquí lo que he logrado es que este diodo se prenda, ¿no es cierto? Este LED, ¿no es cierto? Se prenda con como un parpadeo, ¿no? Así, ¿no es cierto? Entonces yo puedo controlar cada qué tiempo quiero que se prenda, ¿no es cierto?
Si es que yo pongo aquí una corriente más alta, ¿no es cierto? Pongo una corriente de unos 100K, ¿no es cierto? De unos 100K ohmios, ¿no es cierto? Posiblemente se va a cargar más lento, entonces se va a cargar así, se va a mantener, se va a cargar así, se va a mantener, se va a cargar así, se va a mantener, se va a cargar así, y de repente acá recién, en este punto recién se prende este diodo, si es que pongo una resistencia más alta. Si es que pongo una resistencia más baja, se va a cargar mucho más rápido, posiblemente en cada semiciclo ya se cargue. Entonces, ¿dónde se utiliza esto o para qué se utiliza esto así? Este tipo de parpadeo se utiliza en los flash de cámaras. Flash de cámaras fotográficas, flash para escenarios, ¿no es cierto? Ahí donde se necesita que el LED se prenda cada cierto momento, se prenda y se apague cada cierto momento. Este es el circuito de los flash, ¿ya? Ese es el circuito de los flash. Entonces ahí se utiliza los DIAC. Mayormente no tienen una aplicación. Los DIAC no tienen más que esa aplicación. Pero sin embargo son muy útiles sobre todo para la aplicación de triads, que es lo que vamos a ver a continuación.